Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Y tenemos es que mirar qué fue lo que dijo el Señor. Porque cuando el Señor habla, Dios lo cumple. Sea mañana, pasado mañana, pero Él dice en su palabra que Él está presto a poner por obra su palabra. ¿Ya? Y por eso yo solicité, porque yo decía, yo necesito saber qué fue lo que dijo el Señor, porque veía muchas cosas, veía muchas situaciones, veía muchas circunstancias. Y yo decía, pero aquí qué pasó, aquí qué fue, y esto, qué fue lo que dijo el Señor. Entonces me puse a escuchar, y dentro de esas, digamos, dentro de esa profecía, una de las que nos está recalcando mucho, mucho el Señor, que creo que lo dijo como 3, 4 veces, es que no crean en mentiras. Porque el pica se está moviendo muchas cosas que son mentiras. Los pastores están hablando que viene la prosperidad, que no sé qué, y no, las cosas van a estar más difíciles y más complicadas. ¿Ya? Y no es para que usted se ponga en pánico, no, es para que honremos al Señor, busquemos de Dios, porque mientras estemos con Él, Dios estará con nosotros, será nuestro proveedor, porque eso fue lo que Él dijo en la profecía, que Él nos daría el sustento, que Él sería nuestra provisión, siempre y cuando nosotros nos mantengamos con Él. Y dentro de esa profecía, o dentro de ese clamor, hablaba el Señor sobre la salud para el doctor Pinto. Y cuando Él el domingo pasado habló de la situación que estaba viviendo, entonces ahí se cumplió de que clamamos por Él, oramos por Él, y Dios lo rescató de su proceso, porque Él está solo viviendo allá en su casa, y es como, yo le digo, llévese a su familia allá para cuando usted esté acá, para que cualquier cosa alguien lo pueda ayudar, porque es que nosotros no somos superhombres, ni somos las super niñas, ni somos las superpoderosas, porque todos nosotros tenemos límites. ¿Ya? Y tenemos siempre que estar como al pendiente de las cosas. Entonces, yo esta mañana revisando cada una de estas cosas que habló el Señor, la otra era mi familia. Cuando yo oraba por mi familia, y sí, o sea, hasta el año pasado, a nosotros, así como dice Claudia, no nos tocó nada. Pero este año sí nos tocó a nosotros. Y yo decía, Señor, y dije, es que yo no hago excepción de personas, porque yo estaría incumpliendo mi palabra. Porque unos sí, otros no. A unos más duro, a otros menos duro, pero ahí van todos. Entonces, cuando yo empecé a leer ahí, a escuchar, que yo oraba por mi familia, oraba por Dara, oraba por mi vida, yo entendí ahí que desde ese momento yo iba a entrar en un proceso, porque eso fue fuerte, fue duro, fue muy complicado, no de muerte, porque sabía que no era eso, sabía que es lo que el Señor dijo. Creo que habló de una poda, y Dios lo va a hacer. Los que son podados seguirán, los que no se quedarán, y Dios continúa con los que son suyos, con los que son escogidos, con los que somos luchadores, batalladores, de los que no le decimos no al Señor y los que estamos ahí. Porque esta situación es una batalla donde tenemos que sostenernos. Y sí fue fuerte, porque el 1 de enero
yo estaba cuidando a mi mamá porque como todos se fueron de rumba, todos se fueron, uno para Estados Unidos, el otro para... Y a mí, como yo no pude salir, y también me tocó cuidar a mi mamá el 24, el 25, me tocó quedarme con mi mamá el 31, el primero, ya el primero yo amanecí con mucho dolor de cabeza, la garganta parecía que como si me hubieran puesto candela. Yo tosía y cada vez que tosía sentía como que me daban un martillazo por la cabeza, sentía el cuerpo como si estuviera, como cuando usted se quema por dentro, sentía como, o sea, una cantidad de cosas. Y yo ahí, y me dice Yané, que dijo, vengo a ayudarla. Yo le dije, listo, pero cuando ella me vio así me dijo, mejor vayas y yo me quedo acá. Bueno, ahí estaban las enfermeras, que son las que están al cuidado de mi mamá, nosotros somos damas de compañía, por cualquier cosa. Y yo me fui, sí, eso fue, cuando yo le dije a usted que había orado, porque esa noche había sido, me dolía muchísimo la garganta, había sido tenaz, fue muy duro. Yo le oré al Señor y le dije, bueno, tuve una visión aquí, el 30 creo que fue que hicimos aquí la reunión el jueves, la última. Ahí tuve una visión, ya se cumplió. Y luego esa misma noche cuando estaba durmiendo, que me desperté con ese dolor, con ese ardor, con ese desespero impresionante, tuve 2 veces el mismo sueño con mi mamá. Y después, ustedes saben la situación de mi mamá, que le dio unas situaciones y al final, bueno, se le hicieron un mundo de exámenes, le encontraron que tiene un tumor en el cerebro y eso es lo que ella venía dando la epilepsia y nosotros queríamos que le bajara la atención. Entonces, bueno, y todo es un montón de cosas. Ahora salió con COVID, de pronto la rotación de las enfermeras y todo eso, es muy complicado. Pero bueno, digamos, entendí cuando Dios habla o cuando Dios lo pone a uno a orar por alguien, hay que levantarse y hay que orar, porque esa oración va a servir ¿para qué? Para la lucha que va a tener la persona, para la batalla que va a tener la persona. Porque la verdad que fue muy duro con Yuyu, Estefanía, Dara y yo. Fue muy duro. Nunca había visto las reacciones de una vacuna. Estefanía se puso la segunda dosis de vacuna y yo no podía caminar, no podía levantarme. Yo la oí por allá y medio me levantaba teniéndome de acá porque no podía caminar. Y medio me paré, yo dije, y eso yo la veía a ella con la reacción. Yo le dije, ¿y eso qué fue? Dijo, no, es que eso da esa reacción, escalofrío, no sé qué. Yo le dije, tenaz. Yo le dije, yo me puse porque tenía que irme para México, si no yo no me pongo eso, pero Dios me dijo, si tomare cosa mortífera, nada le va a hacer daño, hágale, porque yo ya tengo planeado unas cosas con usted. Entonces, si Dios lo habló, pues yo lo hago, y se acabó el pastel. Entonces, la vi y yo simplemente, fui, traje el aceite, la ungí, le oré y no sé qué, y yo le dije, Señor, ahí que, y ella se paraba y temblaba, y yo decía, Señor, ¿qué? ¿Y aquí qué? Y de pronto le puse un trapito mojado debajo de las axilas, le bajó la fiebre, se calmó, bueno, se durmió y yo ahí cada rato me paraba a mirar que cualquier situación. Después fue Dara con su lloro, que me duele el estómago, que no sé qué, y entonces era Estefanía, todos estábamos enfermos y a mí era la que me tocaba en medio de mi proceso, en medio de mi situación, ahí yo estaba. Y lo más tenaz y lo más duro que pienso yo que ahí es donde uno ve la gloria de Dios, es que su EPS no la atiende, porque con Eva estamos. Y yo decía, ¿para dónde me voy? Llamaba, no, usted no la atendemos. No, Comeva no. Y yo dije, Señor, aquí le toca a usted. Y con medio de esta situación, en medio de esta circunstancia, le toca, dígame qué hago. Y con mi doñita con eucalipto aquí, allí, con Paz Día.
pasnoche, porque no sabía, no, mi EPS no me atendía, y para comprar medicamentos, el caballero que nos hace los comerciales me llamó para no sé qué cosa. Me dijo, ¿usted está enferma, Elsa? Le dije yo, sí, estoy muy complicada. Dijo, espera, aquí está un familiar. Ella trabaja el COVID en Cartagena, allá en urgencia. Espérese, la paso a ver qué le dice. Y ella hablamos, cuénteme, pastora. Yo le comenté todo lo que yo estaba sintiendo. Dijo, ya le mando lo que tiene que comprar. Y yo, ¿y plata, señor? ¿Y cómo, señor? Si a duras penas me alcanza para comprar el pasdía, ¿cómo hago, señor? Pero como Dios dice que Él es el sustentador, después me llegó 2 ofrendas y con eso pude comprar, no todo el medicamento, parte del medicamento y la bendición de Dios. Eso sí, porque ¿qué más hace uno, hermano? ¿Sí o no? Si no es con la bendición de Dios y que Dios toca corazones de personas para que pongan un sentir y uno pueda suplir en parte, el resto ya lo pone el Señor. Pero la verdad que fue difícil, fue duro, fue complicado, todo, en todas las áreas fue duro. Así como el Señor le mostró a Rosita, la que me cuidaba era Yuyu, había momentos que yo la cuidaba a ella y cuando ella se sentía, ella me cuidaba a mí, yo cuidaba a la otra y así estuvimos en ese proceso y en esa situación. Pero bueno, de todas maneras pudimos pasar la batalla, la lucha. Me voy a cambiar de peso. Ya le dije al contador, ya le dije a Elina, que es nuestra contadora, hágame el favor y me saca de allá, porque las veces que he necesitado con urgencia, a mí nunca me han atendido, siempre me lleva para allá, para allá, y siempre ha sido así. Entonces es mejor uno coger para otro lado. Que la antigüedad, si siendo antigua no me atiende, mucho menos. Eso es, uno debe ser razonable con todas las cosas. Pero la verdad que fue un tiempo muy difícil, un tiempo complicado, sobre todo cuando me toca cuidar a mi mamá. Eso es mortal porque mi mamá tiene su cuestión y siempre ha sido un poquito complicado. ¿Ya? Entonces, y seguir orando, seguir clamándole al Señor y dándole las gracias al Señor porque estuvimos. Algo que me pasó era que en medio de toda esa situación escuché la misma enseñanza como 20 veces y era la única forma como yo me mantenía, me sostenía, era escuchando una enseñanza, una sola enseñanza de un predicador, y la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba, y cada vez que la escuchaba yo decía, y pum, venían muchas cosas a mi mente, venían muchas cosas a la mente, y eso fue lo que me sostuvo acostada. A veces cuando me paraba a hacer el programa no sabía dónde estaba, mentalmente no sabía qué estaba haciendo. Yo decía, ¿y aquí qué hago? Y ya hice esto, ya hice aquello, y yo decía, ¿pero qué? ¿Para dónde voy? O sea, fue fuerte, independiente de, digamos, las situaciones fueron muy difíciles para nosotros, de pronto los que somos los que abrimos el camino para que el pueblo pueda pasar. Somos los que recibimos muchas cosas para poderle enseñar al pueblo, digamos, y corregir. Porque yo pienso que el Señor nos está llevando a corregir enseñanzas, a corregir cosas que nos dijeron y que a la luz de la Biblia estamos errados en ese conocimiento. ¿Ya? Entonces, yo quiero, digamos, que estudiemos sobre el tema, se llama Esfuérzate en la gracia.
esfuérzate en la gracia. Y aquí es algo que el Señor nos va a enseñar, algo nuevo, algo que es lo que dice la Biblia y no lo que diga el que está allá afuera, que porque es Pepito, que porque tiene 8,000 miembros. Eso no cuenta nada delante de Dios. La cantidad para Dios no es símbolo de espiritualidad. Y este no es tema del que escuché, ese es otro tema. Esta es otra cosa que me enseñó el Señor dentro de mi proceso. Este tema que yo lo he denominado de acuerdo a lo que dice la Biblia, esfuérzate en la gracia. Cuando miraba los significados de la Biblia o las palabras, cada una de ellas tiene, digamos, un significado, tanto en el hebreo como en el griego, que son los dos lenguajes, y una parte del arameo, que es donde está Daniel, en algunas partes de Daniel, donde habla sobre el arameo. Hablar de la palabra esforzado, esfuérzate, que es lo que siempre el Señor nos ha dicho. Hablar de esforzarse es, tome ánimo, sea osado, sea guerrero. Y lo que decía Claudia en su testimonio, no temas. No debemos sentir temor, y eso era lo que dentro de la profecía que nos dio el Señor el martes, Él nos habla de no sentir temor y miedo ante las situaciones que estamos viviendo. Todo lo que estamos viviendo debe ser una razón poderosa de nosotros como pueblo de Dios para acercarnos al Señor. Independiente de la situación suya, sea económica, sea sentimental, sea familiar, sea todas esas cosas, deben ser razones poderosas para acercarse a Dios. Porque la palabra esforzarse, así como dice en el hebreo, que significa una persona osada, o sea, tomo aliento y voy a ver qué es, qué pasa, cómo es, también es una persona guerrera. Y nosotros somos del ejército del Señor. Nosotros somos, y ahora entiendo los comerciales que me dio a mí el Señor. Hay unos que inician una marcha de soldados y la palabra dice, vuelve en amistad con Dios. Entendí por qué Dios en noviembre, cuando yo le dije, Señor, hay que cambiar los comerciales de nuestro programa, y Él me decía, esto póngale así, 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 y lo mandé para Cartagena, donde nos hacen ese trabajo. Y cuando yo escuchaba, yo decía, ahora entiendo, porque yo decía, como que no capto, Señor, pero ahora entiendo que nosotros somos sus soldados, nosotros somos su ejército, nosotros somos sus ungidos, nosotros somos sus elegidos y sus apartados y separados para una buena obra. Dice la palabra del Señor que cuando nos esforzamos, en el hebreo significa no temas. No temas por lo que estamos viviendo, no temas por lo que usted está pasando en su casa, en su familia, en su trabajo. No sienta temor. Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. ¿Ya? Ahora, fíjense que la palabra esforzarse dentro del griego, que es lo que, como lo encontramos en el Nuevo Testamento, pues buscamos el significado dentro del griego. Vamos a 2 de Timoteo, por favor, y ahí es donde vamos a estudiar, y a través de esa enseñanza es donde usted va a definirse cuál es su llamado para trabajar con Dios o Dios trabajar con usted. Porque es bonito cuando Dios nos llama, empieza a prepararnos para una tarea que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y esa tarea, ese esfuerzo, esa obediencia la va a llevar a usted a tener la gracia de Dios, la bendición de parte del Señor. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Dice así: tú, hijo mío, esfuérzate en el favor que es en el Mesías. De pronto ya usted dice en la gracia, de pronto no sé qué otra palabra pueda tener,
pero generalmente creo que dice esfuérzate en la gracia. Pero en el griego dice es el favor. La gracia es igual, o sea, esos son sinónimos, pero dice que la gracia es en el Mesías, en el Señor. Fíjense que el apóstol Pablo, si nosotros vamos a analizar este versículo, este primer versículo de que nos enseña la palabra de Dios. Dice tú. Fíjese que no dice nosotros, no dice ella, no dice él, sino está diciendo usted, yo. Cada uno de nosotros, para nosotros es la palabra, es la instrucción, es el prepararnos, porque Dios va a hacer una obra con nosotros. De acuerdo al plan, de acuerdo al propósito, de acuerdo al pensamiento y camino que tiene Dios con cada uno de nosotros. Por eso las pruebas para nosotros no son todas iguales. No todos pasamos por las mismas situaciones, no todos, porque el Señor sabe hasta dónde podemos soportar, hasta dónde podemos llegar, ¿ya? A veces uno se siente cansado, porque yo decía, Dios mío, me siento cansada y así tenía que levantarme a hacer el alimento, a cuidar aquí, a cuidar allá, estar pendiente de las cosas del Señor a través del programa radial, bueno, todo ese montón de cosas. Y uno hacer, como dice por ahí, esforzarse, levantarse, animarse, porque aquí las cosas hay que seguir y no me puedo acostarme a llorar sobre los laureles cuando el Señor hay una tarea por hacer. Y dice, tú hijo mío, fíjese que aquí el apóstol Pablo le da a Timoteo un calificativo, hijo mío, o sea, le está haciendo como una relación entre él, porque él le determina de esta manera, le establece una relación, así como Dios dice que nosotros somos sus hijos. Por Cristo nosotros somos adoptados, nosotros fuimos anexos a la vid verdadera y el que nos alimenta a cada uno de nosotros es Cristo mediante su palabra. Por eso dice, esfuérzate en la gracia del Mesías, porque la gracia del Señor es a través de su obra. A través de la obra de Cristo, a través de la obra del Señor, es que nosotros tenemos una gracia. Pero ahora yo le digo, ¿gracia para qué? ¿Para qué la gracia? Se puede decir para ser salvo. Eso forma parte. Pero cuando uno mira, ¿qué me dice la palabra de Dios con respecto a la gracia? ¿Por qué el Señor me dio gracia? ¿Para qué el Señor me dio la gracia? No solamente para que usted sea salvo, sino para otro tipo de cosas. Y aquí vamos a entender por qué a veces... Y vamos a quitarnos el concepto de que si usted padece, si usted sufre, si usted pasa dificultad, ese era el común denominador, usted está en pecado. Y entonces empieza uno a decir, pero uno empieza a revisarse, se saca los intestinos, se saca el hígado, se mira, se hace un montón de cosas. Y uno dice, pero yo no estoy haciendo nada malo. Pero cuando Dios le dice, cuando Dios le enseña, uno dice, ahora entiendo, Señor. Por eso va a ser salvo el que llegue al final. Por eso lo dice la palabra de Dios. Serán salvos los que lleguen al final, los que se esfuercen hasta el final. ¿Cuántos han estado aquí? ¿Cuántos han estado allá? ¿Dónde están ahora? Si son, Dios los traerá, los llevará, los formará, los instruirá. Si no son, se quedarán a vivir el resto. Porque el único que sabe quién es salvo, quién entra y quién no, es el Señor. Nosotros no lo sabemos. Aquí nosotros venimos luchando, venimos batallando, sosteniéndonos, quedándonos, no participando de las obras de la carne, no participando del mundo, sus deseos y sus pasiones, sino tratando de sostenernos con el Señor. Eso es. Y dice la palabra del Señor que Pablo le da un ánimo a Timoteo y le dice, esfuércese. ¿Por qué le diría eso? ¿Por qué Pablo le diría a Timoteo, esfuércese hijo, esfuércese en la gracia, llénese de la gracia?
crea en el Señor y siga adelante. Nosotros sabemos que Timoteo era enfermo. A toda hora le dolía el estómago. A toda hora tenía soltura de estómago. ¿Y qué le dijo Pablo? Tome vino. Y eso no quiere decir que usted ahora se va a emborrachar todos los días. Solamente Dios sabe por qué le dijo Pablo a Timoteo que tomara vino. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para controlar los problemas estomacales que tenía este personaje. Ahora, Pablo le estaba diciendo 3 cosas a Timoteo con respecto a la palabra esforzarse. Por eso le digo que esforzarse significa no sentir temor, significa ser un guerrero, ser osado, seguir independiente de. El primer significado dentro del griego significa exhortado. O sea, Pablo lo está exhortando. Pero hablar de exhortación no es como nosotros lo conocemos. Recuerde lo que nos enseñó Rosita Cortés a través de la palabra exhortación. La palabra exhortarse es hacer volver al camino el que se ha desviado. Poner en la dirección correcta de la palabra a aquel que está equivocado en el conocimiento. Eso es lo que hace referencia a la palabra exhortación. Porque nosotros nos enseñaron que exhortar, es que nos pegaba una exhortar, entonces era un vaciaón, un regaño, el concepto que se tenía. Pero resulta que exhortar es hacer volver al camino. Lo que Pablo le estaba diciendo, y esto es para nosotros los que hemos sido llamados a la salvación. Porque la palabra exhortación se refiere a que usted tiene que tener una posición fija y usted no se puede salir de la posición y de la condición en que el Señor la tiene a usted. Eso significa exhortar. Eso significa que usted se mantenga. Por eso uno busca que usted no se salga, que usted no se vaya, que no tome conceptos cerrados y equivocados con respecto a todo lo que hay allá afuera. Porque allá afuera hay muchas cosas. Allá hay mucha mentira. Uno escucha muchos predicadores grandes y uno dice, ¿de dónde sale todo ese montón de cosas? Y cuando uno habla herejías y cuando uno habla cosas es porque esa persona no tiene una relación con el Señor y no lee la Biblia. Porque cuando no hablamos de la Biblia, si lo cogemos aquí y cogemos allá, ese líder no tiene relación con Dios, Señor. Esa persona no se comunica con Dios y por eso, ¿qué puede hablar? Lo que quiere y lo que busca su corazón. Entonces fíjese que Pablo le está exhortando a Timoteo, le está diciendo, mantenga su posición de líder de aquella iglesia donde él estaba llevando la palabra y el mensaje del Señor. No cambie la dirección, siga hablando de Cristo, siga hablando del Evangelio, siga dando las buenas nuevas, manténgase ahí. Porque mira, hermanos, hay muchas personas o hay muchas cosas que de pronto usted puede escuchar y la pueden desviar del camino del Señor. La pueden sacar de la verdad de Cristo. Porque no hay mucha diferencia entre una mentira del diablo y la verdad de Cristo. Solo su discernimiento, como lo dijo el Señor en la profecía, solo su discernimiento y su relación vertical con el Señor es lo que le va a permitir a usted saber si lo que usted escucha de Pepito, de Menganito o de mí es de Dios o no es de Dios. Solo usted y el oír lo que dice el Señor, las 6 funciones que tiene el oído espiritual para que nosotros entendamos cuándo las cosas son de Dios y cuándo las cosas no son de Dios. Y por eso el Señor nos está diciendo, no crea todo lo que hay allá afuera. Sopéselo a través del manual de vida, del manual, del filtro de Dios que es su palabra. Y dice, manténgase, haga volver al camino. Yo les he enviado a las personas que no volvieron mensajes de enseñanza, ni fu ni fa, listo. Ya se lo dejo en manos del Señor y allá que cada cual haga lo que quiere, ¿ya? Pero se ha hecho la tarea, se ha ido, se ha enviado, se ha invitado, se han hecho. Y si la persona no quiere, nosotros no podemos obligar a nadie. Porque las cosas del Señor no son obligación, es de acá. Si usted ama a Dios, usted siempre buscará
la iglesia, siempre buscará la palabra, siempre buscará las cosas de Dios. Cuando usted no ama al Señor, usted se va para el mundo, sus deseos, sus placeres y sus deleites. Así de sencillo. Eso es. ¿Cómo sé que usted ama al Señor? Por sus hechos, por sus obras, por sus cambios, por el amor que usted profesa a la causa de Dios. De esa manera usted le está diciendo al Señor, yo lo amo. ¿De qué me sirve decir yo te amo? Pero mis acciones, pero mi caminar, pero mi obrar, mi forma de hablar, mi manera de ser, no es lo que dice la Biblia. Entonces, aquí el apóstol Pablo le está diciendo es, manténgase. Y a esos que están allá, dígales que este es el camino. El camino, la verdad y la vida es la obra de Cristo. Es la obra del madero. Es la resurrección del Señor. Esa es la máxima, digamos la premisa, es la base de nuestra fe. Porque si Cristo no resucitó, ¿qué dice Pablo? Vana es la fe, vana es el seguir al Señor. Vamos a seguir a un muerto como los demás que se dijeron que son los grandes y que tienen unas creencias, otra fe. No, nosotros creemos en el resucitado, porque si yo creo que Cristo resucitó, yo voy a ser resucitada con Él. Y yo me voy a ir con Él porque creo en el Señor. Dice el otro aspecto o el otro significado que tiene la palabra esforzarse es fortaleza. ¿Qué quiere decir la fortaleza? Dice, se refiere al ánimo, es volver a tomar las fuerzas del Señor, es volver a tomar el poder, es tener la capacidad de dar y es llegar a hacer el milagro con Dios. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo. ¿Por qué hoy en día la iglesia no tiene poder? ¿Por qué no hay milagros? ¿Por qué no podemos hacer milagros como lo hicieron los apóstoles? ¿Por qué no podemos levantar? ¿Por qué no podemos hacer lo que hacían los discípulos del Señor? Porque muchas cosas de la Biblia tenemos errado el conocimiento, tenemos equivocado la enseñanza. Porque eso, los que fueron primero de nosotros han enseñado cosas que no son de Dios. Nos enseñaron unas cosas que no son, y nosotros tenemos su fe y nuestra fe puesta en ese tipo de cosas. Por eso la iglesia no tiene poder. Usted ora y menos porque la iglesia no escudriña la palabra de Dios. No estoy hablando de usted, estoy hablando de la iglesia en general. El siervo, el llamado, el escogido, el apartado de Dios no quiere estudiar la palabra. No quiere escuchar el mensaje. Está más enredado en las cosas de allá afuera que en lo que realmente nos debe interesar, que es la obra del Maestro, que es la obra del Señor. Y por eso el Señor dice, Pablo le está diciendo, cobre ánimo, anímese. Porque si yo decía, Dios mío, aquí en esto, y yo decía, Dios, ayúdame, Señor, y me paraba y no podía dar un paso y sentía acá, y yo decía, Dios mío, y me paraba a hacer mis cosas y ayudar al uno, ayudar al otro, y hasta el perro le dio gripa, hasta el perrito sufrió también, tener que salir a la 1 o 2 de la mañana porque el perrito se estaba asfixiando, porque el perrito estaba tose y tose, tener que salir a que le dieran también nebulizaciones, medicamentos, porque el perrito estaba enfermo. Y yo decía, Dios, esto nunca lo había vivido. Dios, ¿esto qué es? Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y te empieza uno a cuestionarse, estoy en pecado, no, pero yo no estoy, no. Y yo les dije, ¿ustedes qué están haciendo, jóvenes? Y si ustedes están mal, aquí está. No, es simplemente el proceso, porque Dios dijo, ore por su familia, porque todos íbamos a entrar. Y yo, 11 con COVID. Toda mi familia estaba con COVID. Todos apartados, todos separados, cada uno en su casa, como dice Claudia. Y no nos reuníamos nada por eso. Primero la prohibición y segundo, cuidando a mi mamá, que no le fuera a dar. Nosotros no se lo llevamos, pero sí las enfermeras. ¿Ya? Porque eso es, pero una de las cosas es la fortaleza de mi mamá, porque yo sí dije, mi mamá, yo la veía así, y yo le untaba, era en mi inocencia, le untaba Vivaporú, porque eso era lo que yo me echaba todas las noches,
Vivaporú aquí, llore y llore. Y ahí, y yo decía, no, hasta que yo llamé a mi hermano, el médico, le dije, mi mamá tiene congestión, mi mamá está así, pero ella no se queja, ella no dice nada. Llamé a la entidad que la atiende a ella, y sí, de una vez vinieron y no sé qué, estos son los medicamentos, esto es, prepárele el oxígeno, prepárele no sé qué, la ambulancia. Y yo decía, ay, Dios mío, no me diga que es el sueño que yo tuve, ay, Señor, no, y no. Pero eso es fuerte, eso es duro. Me tocó cuidar a mi mamá, y yo le dije al doctor, y dije, doctor, me toca cuidar a mi mamá, pero si le llega a dar un ataque, ¿yo qué hago? Yo no sé primeros auxilios. Y yo sabía la profecía y conozco la profecía. Y sé de los sueños que me había dado el Señor. Y yo decía, Dios mío. Y yo aquí el corazón y eso. Y yo cada rato iba y la miraba. Y cada rato toda la noche así. Yo decía, Dios mío. Y mi mamá ahí. Y yo decía, Dios santo, y oraba, Señor, ay no, yo no quiero que ella se muera aquí cuando yo esté, no, porque yo qué le digo a mi familia, qué tal que le dé un ataque, qué tal que, esa cosa que se come la lengua, que le dan, yo qué hago, le ayudo, llamo a la ambulancia, llamo a mi familia, ¿qué hago, Dios mío? Y eso fue toda la noche con esa situación, ese estrés, esa circunstancia. Y yo le escribí al doctor. Le dije, doctor, tengo esta situación. Dijo, tranquila, confía en Dios. Yo dije, sí, Dios mío, y también creo que, Chío también me llamó, que cómo estaba, y algunas personas que me llamaron. Y yo le dije, tengo mucho miedo, y eso es lo que decía el Señor en la profecía. Vendrá pánico, vendrá miedo, vendrá eso, pero no tenga temor ni miedo, porque yo estoy ahí. Pero mi afán era, ¿yo qué voy a hacer para rendirle los auxilios a ella? Si la primera vez que le dio me llamaron a las 4 de la mañana y la enfermera le pudo dar resucitación y le pudo dar todo, ¿yo qué voy a hacer si no sé nada? Orar y esperar en Dios. Y yo decía, Señor, y al otro día, claro, yo simplemente le mandé un mensaje a mis hermanos y les dije, lo único que yo les pido es no apaguen sus celulares, déjenlos prendidos, porque llega a pasar algo, mire la vez que le dio a mi mamá, yo llame y nadie responde porque se echan a dormir sabiendo que hay una situación delicada con mi mamá. Y llama a uno al uno y todo el mundo durmiendo y uno padeciendo y sufriendo. Y entonces me dijo mi hermano, tranquila Elsie, yo voy a tener el celular con todo y todo, sí, y yo ahí, eso es tenaz. Aprender ahí a esperar en Dios y a confiar en Dios, y mientras el mundo duerme hay muchos que sufren y padecen y están viviendo situaciones muy duras, muy difíciles. Ya antes de las 6 de la mañana hay que darle un medicamento para abortarle las epilepsias, y ahí en ese proceso, y al otro día vuelve y juega, y yo, Señor, ya no tengo tanto miedo porque mi hermano el médico dijo, tranquila Elsa, no se afane por lo que pueda llegar a pasar a mi mamá, ya nosotros sabemos que en cualquier momento mi mamá va a fallecer, no se afane, nosotros no le vamos a cargar culpas, porque ya sabemos que ella tiene horas extras, ya sabemos, hija, tranquila, antes gracias porque usted dejó su familia, dejó su iglesia, dejó todo por estar acá. Pero gracias, y ahí estamos pendientes y apoyándola a usted en cualquier cosa. Ya tiene todos los teléfonos, la ambulancia y todo lo que siempre se requiere para ella, ¿ya? Pero esto es lo que le está diciendo, vuelva a tomar ánimo, hermano, vuelva a fortalecerse con el Señor. Y fortalecerse en el Señor es, vuelva a animarse a leer la palabra. Anímese a cumplir lo que está escrito en la Biblia. Anímese, no mire a nadie, mire a usted y mire a Cristo. Porque cuando pongo los ojos en el hombre me voy al piso. Porque nosotros siempre nos vamos a equivocar y siempre nos vamos a errar. Por eso siempre ponga su mirada en el Señor. Anímese, hermano. Anímese, porque este es un tiempo en que Dios va a escoger los que son suyos.
El esforzado, el valiente, el que se atreve a decirle al mundo no, al que se aleja de sus deseos, sus pasiones y su carne, y le dice al Señor sí. Porque el Señor me decía algo que he entendido con respecto digamos, a muchas cosas que Dios le ha enseñado. Dentro de lo que leí en Apocalipsis capítulo 2, que el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, porque eso no es un tiempo, eso ustedes ya saben que eso es mentira, no hay una cita bíblica, no hay nada, eso lo inventaron las personas, porque cuando yo estoy estudiando Éfeso, para poder entender a la primera iglesia que el Señor le envía, a las congregaciones, le mandas a la gente, no a un tiempo, ni una era, ni nada de eso, porque eso no existe y no hay citas bíblicas que sostengan ese tipo de cosas. Lo que el Señor habla ahí a la Éfeso, Pérgamo, son el tipo de personas que caminan con el Señor. Es el resultado de su caminar con el Señor. Y por eso cuando yo decía, Señor, la primera iglesia de Éfeso, y la palabra Éfeso significa conocimiento, era la región de Éfeso era la que tenía la biblioteca más grande del mundo. Luego ellos tenían mucho conocimiento. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Tenemos conocimiento, pero ¿para qué? Para ufanarnos de que yo he leído la Biblia y que conozco, y que Pepito y Menganito y no sé quiéncito. Eso se llama jactancia y soberbia. ¿De qué nos sirve, hermano, que usted se conozca la Biblia al derecho al revés si no la ponemos por obra? No le hagamos sillas al diablo. ¿Cuánto de lo que usted conoce pone por obra al Señor? ¿Cuánto ponemos por obra? Y resulta que la palabra del Señor dice que Él tiene el menorá en su mano derecha. Y eso dice que representa las personas, representa la espiritualidad de cada uno de nosotros. Por eso dice, yo conozco su obra, yo conozco sus obras, yo la conozco. ¿Y qué es lo que el Señor, porque eso es un tema que le voy a alentar un poquito, porque qué es lo que el Señor mira? Que si usted sabe que puede venir a la congregación y usted no viene, eso le será juzgado. Esa obra le será juzgada por Dios. Que si usted sabe que usted podía hacer algo y usted no lo hizo, eso le será contado delante de Dios y Dios le dirá, ¿usted por qué no lo hizo? ¿Por qué no cumplió eso? Porque eso es lo que está diciendo en la iglesia de Éfeso. Dice, yo conozco sus obras, conozco la intención con la que usted hace las cosas. Porque nosotros tenemos tiempo para el mundo, tenemos tiempo para allá, pero venir a la casa del Señor, uy, no, qué jartera, mejor me quedo durmiendo y después lo escucho por YouTube. Esa se llama menosprecio. Eso se llama no alabar a Dios y no amar a Dios. Entonces, aquí lo que el Señor está diciendo es cada cosa que usted podía hacer, ¿qué dice la palabra? Sabiendo hacer lo bueno y usted no lo hace, usted está en pecado. Nosotros sabemos que podemos venir, pero ¿qué puede más? El mundo, el sueño, la pereza y cualquier otro tipo de cosas le será juzgado de parte de Dios. Por eso el Señor es el único que sabe quién entra y quién sale, quién es salvo y quién no es salvo. Porque habrá muchas cosas en nosotros que no son agradables a Dios. Y que seguramente alguna de esas obras que nosotros tenemos aquí, llámese como se llame, ¿qué dice el Señor? Son causa de muerte. Entonces aquí tenemos que empezar a mirar y a buscar qué yo tengo que sacar de mí. Si yo puedo hacer lo bueno, si yo puedo venir, si yo puedo evangelizar, si yo puedo apoyar, si yo puedo ayudar, ¿por qué no lo hago? ¿Por envidia? ¿Por ausencia de fe? ¿Por pereza? Y fíjense que nosotros por la situación económica tuvimos que desistir del programa radial. ¿Por qué? Porque el pueblo no quiere cumplir. ¿Y qué hizo el Señor? Al doctor también le disminuyeron su tiempo de trabajo, con dolor y pena. Pero si el pueblo no lo apoya, ¿cómo hacemos nosotros? Y muchas cosas hemos tenido que empezar a abandonar, empezar a dejar. ¿Por qué? Porque no somos capaces y no queremos quedar mal. Porque hasta allá no. Como yo le mandé la carta a los de la emisora.
Le dije, no podemos, si el contrato va hasta el 30, y no podemos seguir. Ay, pero mire que... Le dije, no somos capaces y no queremos. Venimos 6 meses, ya no somos capaces. No somos capaces. Entonces ya hemos orado al Señor hacia dónde nos dirigimos, y entonces ya con Norita, que se sabe que abrimos Instagram y ahí ella está mandando sus plantillas, estamos con YouTube, estamos en Facebook, porque mi hija me dice, mire mamá, haga aquí, pum, y entra en Facebook y mande la enseñanza por Facebook, porque es lo único que se puede hacer. Pero también a ella hay que pagarle, porque el trabajo de ella vale. También hay que darle a ella, porque eso no es solamente que ella vive del aire, ¿no? Pero si nosotros no apoyamos, si nosotros no ayudamos, ¿qué nos toca hacer? Cortando, porque no se puede hacer más nada. Entonces fíjense que aquí el Señor le está diciendo, cobre ánimo, fortalézcase, vuelva otra vez en amistad, como dice una de nuestros comerciales, vuelva otra vez en amistad con Dios, vuelva otra vez a buscar del Señor, vuelva a decir, pastora, póngame a mí, ahora que vamos a reiniciar con los devocionales. Yo quiero volver a la emisora. No, mijito, ya acabó la oportunidad. Ay, vea yo. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada, hermano. Buscar otras opciones y buscar otras maneras. Y aquí lo que le está diciendo es, anímese. Pero el ánimo lo tiene usted. El ánimo es suyo. Usted es el que toma el aire. Usted es el que tiene que tomar la decisión de decir, me animo, y no voy a la iglesia porque no quiero ver a Pepita porque es un hipócrita, y a lo mejor usted también es un hipócrita, porque a veces juzgamos a los demás, pero yo soy peor que al que yo estoy juzgando. No le hablo a fulano, hermano, y entonces usted no ama a Dios. ¿Y qué dice el Señor? Si usted lo ama a Él, ama a su hermano, perdónele su falla, perdónele su culpa, perdónele. Pues si no, ¿qué estamos haciendo, hermano? No estamos haciendo nada. Y dice el Señor, tome las fuerzas otra vez. ¿Qué me daba a mí la fuerza, la valentía, el levantarme? El escuchar la palabra de Dios, el escuchar la Biblia, el oír el mensaje, las plantillas que mandan ustedes, a veces los chistes, que eso también nos ayuda. El saber que independiente de la situación, las personas por el interno, pastor, ayúdame a orar por esto, listo, no importa. En este proceso estamos todos, porque todos necesitamos de todos. Y dice que el tercer aspecto que significa la palabra esfuérzate es animarse. Fíjense que la palabra animarse es una palabra griega, y esta palabra está formada por 2 cosas. 1, el estar bien, y 2, tener aliento para hacer las cosas. Por eso el Señor, que dice en su palabra, yo soy el que doy el qué y el cómo, ¿cierto? Yo le digo a usted, el querer como el hacer, se lo doy yo. Pero si no buscamos del Señor, si no leemos su palabra, si estoy mirando más al mundo, sus deseos, sus placeres, que las cosas de Dios, estoy mal, hermano. Estoy mal. Y miren lo que dice la palabra animarse es el estar bien y tener aliento de hacer las cosas. Es decir, que nosotros debemos de tomar la decisión de continuar con la obra y la tarea de Dios que tiene con nosotros. Dios tiene una tarea con usted. Bastante problemas tenemos nosotros con nuestra alma para podernos angustiar por los demás. Preocúpese por usted. Preocúpese por su alma. Preocúpese por los ídolos que hay aquí, la ira, el enojo, la rabia, el resentimiento, la amargura. Esos son ídolos, no solamente son los matachos. ¿Qué tanto odio tiene usted aquí? ¿Cuánta amargura todavía se refleja en la cara del creyente? Una amargura contra el mundo, sus deseos. Porque no hay ese rostro, no hay esa luz en nuestra cara. Es una cantidad de cosas que hay acá que lo estamos reflejando. ¿Y por qué no vamos y se lo dejamos al Señor? Para que sea Dios quien nos ayude a salir de estas situaciones. Que sea Dios quien nos anime, nos fortalezca y nos ayude a vivir y a soportar las circunstancias. Entonces,
¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Lo está invitando a conseguir, lo está exhortando, lo está fortaleciendo y lo está animando. ¿Para qué? Para que busque la gracia. ¿Y qué es la gracia? Que aquí es lo que yo quiero enseñarle a usted, lo que me enseñó el Señor. Cuando usted ha sido elegida, escogida, apartada, separada para el Señor, Dios la va a llenar a usted, le va a derramar de su espíritu para que usted entre en un proceso que se llama tribulación, angustia, dolor, pena y todo lo que trae el Señor a través de la gracia. Eso es la gracia. La gracia no es, que tengo la gracia. No, la gracia Dios se la va a dar y la va a llenar porque usted va a entrar en un proceso de lloro, de lamento, de tristeza. ¿O no le pasó a Jesús? Jesús no fue lleno del Espíritu Santo. Jesús no fue lleno del Espíritu Santo, ¿para qué? Para enfrentarse con el diablo. El Señor nos lo fortaleció, ¿para qué? Para ir a la cruz. Y cuando el Señor nos llena de su gracia es porque vamos a pasar por situaciones duras y difíciles y que la gracia, el favor de Dios me va a llevar al otro lado. Va a estar conmigo en medio de eso. Eso se llama la gracia. Para esa es la gracia. Y la gracia tiene sabiduría y tiene conocimiento, dice la palabra de Dios. En medio el Señor me llena. O dígame si el Señor no llenó a cada uno de los discípulos para soportar. Porque el ministerio, el caminar con el Señor no es camino de rosas, hermano. Olvídese. El caminar con el Señor traerá dolor, angustia, afán, pena, tristeza y pérdidas de lo que Dios quiere. Ese es el ministerio, ese es el evangelio. Si no, mire a Cristo, mire a los apóstoles, mire al Señor. Porque yo decía, Dios mío, Señor, ¿estoy mal? No. Es que a través de la pena, a través del dolor, a través de la angustia, usted tiene dos opciones. O usted se acerca a Dios para que Dios le dé la fuerza, para que Dios nos dé la palabra, para que Dios nos fortalezca. ¿Para qué? Para soportar la situación. Porque cuando pasamos, ¿quién sale favorecida? Su fe, su relación con Dios. Pero si no tenemos, yo le decía al Señor, yo le dije, ¿sabe qué? Yo tengo un pleito con usted, Señor. Tengo una contienda con usted. ¿Usted por qué le gusta que la gente sufra? ¿Usted por qué le gusta que la gente padezca? Pues, ¿no dice que es amor? No lo entiendo, Señor, explíqueme eso. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tantas cosas al mismo tiempo? ¿No dice que usted me ama? Y que todos los que te aman nos ayudan a bien todas las cosas. Yo le digo, no entiendo. No entiendo por qué tanto dolor, tanta prueba, tanta cosa. Si no es por aquí, es por allá, si no es por esto. Y el Señor me dice, si con pruebas, dificultades no me buscan, ¿qué tal si yo no les pongo nada a ustedes? Menos me van a buscar. Porque las tribulaciones, las tristezas, las penas, los dolores, es un argumento mío, es una razón mía para que usted me busque, para que usted se acerque a Dios. Para eso son las tribulaciones. Eso es lo que me va a desarrollar en mí un carácter de Cristo. Porque Cristo padeció o no. Era el Hijo de Dios. Cristo sufrió. Cristo lloró. ¿Para qué? Para lo que viene, hermano. Porque si no somos pasados, procesados, lavados y limpiados, ¿cómo tenemos la santidad de Dios en nosotros? ¿Cómo usted y yo vamos a tener la santidad? Si estamos llenos de pecados, si estamos llenos de situaciones. Por eso cuando el Señor no va a entrar en una situación, en una circunstancia, en una perfección, en una prueba, el Señor me llena de su poder y me llena de su gracia. Y por eso dice, en medio, búsqueme en medio de la tribulación, búsqueme en medio del dolor, búsqueme, ore, está enfermo, ore, está alegre, cante. Las dos razones para buscar del Señor. Pero nosotros estamos viviendo una situación, no, yo mejor me voy al mundo, a mis deseos, a mis placeres, pues váyase que le vaya bonito. Y cuando venga Cristo, que ojalá no lo encuentre en esa condición porque se quedará.
Y por eso aquí dice el Señor, ahora la palabra gracia o el favor que nos está hablando ahí la palabra hace referencia a una persona. Cuando una persona ha sido llamada a la gracia de Dios, es aquella, dice la palabra, me enseña la escritura, está llamada a sufrir. Esa es la gracia. Si usted ha sido llamada a la salvación, si usted y yo hemos sido llamados a estar con el Señor, hemos sido llamados a su gracia, pero la gracia tengo que sufrir, tengo que pasar dificultades, tengo que vivir en situaciones duras y difíciles. Miremos, Cristo. ¿Qué hizo Cristo? No lo persiguieron, no lo azotaron, no lo escupieron, no hablaron de él. Pero él era el Hijo de Dios, pero era su obra. Sí, claro, era la obra de él. Así como usted y yo tenemos una obra por hacer. Así como usted y yo tenemos una tarea. Y esa tarea, esa obra, esa delegación del Señor es la que usted va a ir a la presencia de Dios el día en que comparecemos delante del trono del Señor, y usted le va a rendir cuentas con respecto a lo que el Señor le dijo, con respecto a su negatividad, con respecto a su negligencia, con respecto al mal caminar, o también puede ser de que venga, entre en el gozo de su Señor. Y dice, los apóstoles fueron llenos del Espíritu de gracia, ¿o no? En el monte alto, allá en el aposento alto, ¿no vino el Espíritu de Dios y lo llenó? ¿Para qué? Para sufrir. Porque el ministerio de ellos no fue fácil, hermano. Hubo persecuciones, cárceles, golpes, maltratos, ultrajes. Ese es el verdadero llamado de una persona que ha sido llamada por el Señor. Aquel que sufre, aquel que llora. Pero no porque usted llora, ay, yo lloro porque no tengo para el carro, no tengo una casa. Eso son obras de la carne. Eso no tiene nada que ver con el Señor. Cuando usted sufra por la obra del Señor, cuando usted se entregue a la obra de Cristo, cuando usted dé de lo suyo para la causa del Señor y le duela, eso es amar al Señor. Esa es la verdadera causa del Señor. No que usted llore porque no tiene plata, no que llore porque usted no tiene carro, no porque usted llore porque no tiene un trabajo. Eso no tiene nada que ver. Eso el Señor se lo dará cuando usted se entregue a Cristo. Pero el verdadero llamado, el verdadero ungido, el verdadero seleccionado es el que sufre, es el que llora, es el que padece, es el que tiene dificultades por causa del Señor Jesús. Porque eso lo dice la Escritura, lo dice la palabra. Lo demás, que usted tenga casa, carro, beca y todo lo que quiera, eso no lo va a entrar al reino. Y eso no la hace espiritual. Porque el Señor dice, difícilmente los ricachones entran en el reino de los cielos. ¿Qué están haciendo los grandes, los dueños del mundo? Como se va a entrar, que ya vamos caminando, en un proceso de hambruna mundial, ¿qué están haciendo los grandes dueños del dinero? Comprando grandes extensiones de tierra para ellos gobernar el mundo. Con un plato de comida, como lo dice la palabra de Dios. Una vez al día comerán, los que queden aquí, porque yo estoy buscando la forma y la manera de cómo sostenerme, pero yo no me quiero quedar. Porque a mí el mundo no me interesa. Sí me interesa la gente, cuando uno los ve en cosas y uno dice, Dios mío, Señor, pero yo no puedo obligar a la gente que camine con el Señor. Yo no puedo. Nosotros damos la palabra, enseñamos, pero es decisión suya si lo quiere poner por obra o no la quiere poner por obra. Es su decisión, hermano. Es la decisión de nosotros. Y no diga que ama al Señor si estamos haciendo y vamos caminando como el cangrejo para atrás. Dice, los apóstoles fueron llenos del Espíritu de gracia para ser enviados a predicar la palabra. Las situaciones difíciles que fueron sometidos por causa de la palabra de Dios. Esa es la gracia, hermano. La gracia no es simplemente, por gracia soy salvo, sí, pero vaya, trabájelo, vaya, busque, vaya, entréguese al Señor, abandone lo que tiene que abandonar y dedíquese a compartir el mensaje. Dedíquele el tiempo al Señor, no se quede solamente trabajando usted por las obras de la carne, por la papa, por la yuca o por lo que sea. Trabájele al Señor, porque eso es lo que va a contar delante de Dios. Los profetas
Los profetas también vivieron situaciones duras por causa de la palabra enviada por Dios. Nehemías, Jeremías, Elías no fue perseguido por una mujer. ¿Sí o no? Y fue escondido y se escondió. ¿Y al qué hizo el Señor? Oye, ¿usted qué hace aquí escondido? Es que me van a matar. Después de haber matado más de 400 sacerdotes de Baal, sintió miedo ante las amenazas de una mujer. ¿Qué le pasó? Porque a veces nosotros nos creemos fuertes y cuando viene la prueba, ¡pum!, nos venimos al piso. Y Dios lo llevó allí, lo guardó, le dio de comer. Y Dios le dio allí, le trajo comida, pan, agua. Y cuando ya dijo, ¿sabe qué? Ya aquí está bueno el contentamiento, está bueno el pechiche con usted, le seco el río y no hay más comida. Vaya, me hace la tarea. Así es el Señor, porque el Señor no le va a dejar que usted no haga la tarea que le ha dedicado. Y dice la palabra, nosotros, la iglesia, o los que una vez fuimos gentiles, porque ahora no somos gentiles, somos el pueblo del Señor, si nosotros fuimos llamados a la gracia, somos revestidos del poder del Espíritu Santo para enfrentarnos a las situaciones de dolor y de lamento. ¿Quién no tiene situación de tristeza? ¿No hemos vivido situaciones difíciles? ¿No hemos vivido circunstancias? Claro. Pero para eso está la gracia del Señor. Para eso pídale al Señor la llenura para que usted pueda enfrentar la situación. Para que el Señor la pueda llevar al otro lado. Para que el Señor pueda estar con usted. Suficiente tenemos con nosotros para afanarnos por otros. Si no somos capaces con nosotros, menos con las tareas de los demás. Por eso el Señor dice que a cada uno le ha dado su tarea, a cada uno le ha dado su responsabilidad, a cada uno. Yo veo aquí a todos los hermanos que tienen 2 ojos. Yo no veo aquí uno que tenga uno solo. Yo veo que todos tienen una nariz, una boca, unas manos, unos pies y estamos bien. Pero cada uno de nosotros delante de Dios tenemos una tarea por hacer. Tenemos una obra. Por eso el Señor dice, yo la tengo a usted aquí en mi mano. Porque eso era lo que me decía a mí el Señor en medio de la prueba, en medio de la situación, en medio de las circunstancias. Usted está aquí en mi mano. Y aquí está mi mano. Pero aquí están sus obras. Y aquí yo veo empezar a mirar. No me gusta esto de usted, no me gusta esto de usted. Cambie aquí, mire aquí, mire aquí. Y yo dije, Señor, estoy mal. Estoy mal en esto. Bueno, Señor, entonces, ¿cómo hago para empezar a trabajar en esto? Porque a veces nosotros miramos lo que dice el Señor en su palabra, la brizna en el hermano y no me veo la vida que tengo en mi ojo. Preocúpese por usted, hermano. Ore por los demás. Ore por los demás y busque usted su salvación, porque no sea que por estar mirando allá usted termine en el hueco, como dice el Señor en su palabra. Y mire lo que dice acá. Dice, yo quiero invitarle a que vayamos al Salmo 34, 19. Dice así la palabra del Señor. Dice, muchas son las aflicciones del ¿quién? Del justo. Pero de todas ellas, ¿qué va a pasar? Me va a librar el Señor. Porque era lo que yo le decía, Señor, ¿por qué tantas cosas? Y yo un día le dije al Señor y se lo dije al doctor, le dije, ¿sabe qué, doctor? Yo a veces siento que Dios no me ama. Yo a veces siento y yo le digo, ¿usted por qué toda la vida me ha dado palo? Usted toda la vida yo me siento maltratada, ultrajada por usted, Señor. Porque es que ha sido duro, pum, aquí, allí, allá, con aquel, eso ha sido duro. Y yo le decía, yo me siento maltratada por usted, Señor. Me siento ultrajada por usted. Y él me decía esto. Muchas son las aflicciones del justo. Si usted está llamada al reino, usted no me va a entrar con todo lo que usted tiene. Y por eso son las aflicciones, y por eso es el trato, y por eso es todo lo que usted está viviendo. Porque usted está llamada al reino. Y si usted está llamada al reino, tenemos que vivir lo que dice la palabra de Dios. Y si usted está llamado al reino, hermano, su vida también será de tristeza, de lloro, de pérdida de situación. Pero si usted dice, no, mi vida es feliz y contenta, bueno, hermanita, chao. Allá como el otro, la piedra está entre el infierno y el salvo.
Hola, ¿cómo está? Vio, yo sí le dije que no era la cosa. Pero aquí es decisión suya, hermano. Y por eso dice el Señor, podemos decir que existe una relación íntima, una relación vertical entre la gracia de Dios y el sufrimiento de cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros hemos pasado una relación dura y pasamos al otro lado, dice, uy, pasé, pero qué duro, qué tenés. Y pero la gracia de Dios estuvo conmigo, claro, para que usted pasara al otro lado. Claro, para que usted fuera, para que usted pudiera aguantar el remesón. Claro, para que usted fuera guerrera. Por eso dice que hay una relación directa entre la gracia o el favor de Dios y el sufrimiento. Y ahora le digo por qué. Porque uno dice, ay, a mí me enseñaron que si yo pasaba muchas dificultades estaba en pecado. Y uno no hacía sino voltee, sáquese. Y mire, pero no, pero ¿en dónde? Y lo volvían a uno loco. ¿Sabe por qué? Porque no leíamos la Biblia. Porque solamente es lo que diga ya el que está allá y yo no voy a buscar la Biblia. Y de una vez le digo, hermano, si usted tiene la Biblia internacional, bótala porque es la Biblia que más horrores tiene. Lea las Américas, o lea otro tipo de Biblia, menos esa internacional que tiene más horrores de traducción y le cambia el contenido de lo que el Señor dice en su palabra. Ahora, ¿por qué le digo que existe una relación entre la gracia y usted o el sufrimiento de cada uno de nosotros? Porque todos tenemos sufrimiento, ¿o no? ¿Hay alguno que no está sufriendo? No debe estar aquí, debe estar en el reino. Porque usted está perfecto. Porque usted ya no tiene, ya se fue lavada, limpiada, como decía la canción. Entonces usted no tiene que estar aquí. Dígale, Señor, uy, Señor, yo ya creo que debo estar allá arriba, sentada a la diestra del Dios Todopoderoso. Y mire todo lo que hizo Jesús para poder sentarse a la diestra de Dios. Mire lo que dice, vámonos por favor a Hebreos 5:7. Y aquí vamos a entender, y no decir que viva el sufrimiento, porque que viva bien lejos cuando se termine el proceso. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Partiendo de la premisa o del Salmo 34:19. ¿Cristo era justo? Claro. ¿Conoció pecado? No. ¿Venía con una tarea específica? Sí. A entregar su vida por nosotros, a volvernos en amistad con Dios, a hacer ofrenda de paz, ofrenda de culpa, de pecado y a cumplir todo lo que dice la palabra del Señor. Y dice Hebreos 5:7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Rogando, ¿por qué? Por la obra, ¿cierto? Por lo que él iba y sabía que iba a vivir. En su carne, dice, en los días de su carne. Dice, ofreció ¿qué? Ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas, a aquel que le podía librar de la muerte. Su alma estaba turbada, su alma estaba triste, dice la Escritura. ¿En dónde se dio esa parte de la Escritura? De lo que nos está hablando Hebreos. Mire lo que dice Mateo 26:36. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No estaba rogando, no estaba suplicando, no le estaba diciendo al Señor que no quería, porque él sabía el sufrimiento, porque él conocía su dolor, porque él conocía el trato, conocía la obra. Por eso él, cuando dejó a sus discípulos, oren cuando estemos en prueba, cuando los líderes, las cabezas, entren en estos procesos duros y fuertes. El pueblo tiene que orar, no acostarse a dormir como los discípulos. Porque la oración de ustedes nos sostiene en medio de la prueba, en medio de la lucha. Pero si se acuesta a dormir y todo el mundo sabe que el que está enfermo y eso, ay, Dios bendiga, guárdela. Y miren lo que dice el Señor, que Él se fue a orar, a llorar,
Mi alma está turbada, dice él en las palabras. Y mire lo que dice Mateo 26:40, dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. No estaba rogando, no estaba asustado, no estaba inquieto, no estaba preocupado. Claro que sí. Entonces, si usted sabe que a usted la esperan allí para darle palo, ¿usted qué hace? No, yo voy a ver por dónde me meto, voy a ver si me escabullo o me quedo aquí, no voy, porque la palera, porque la situación, porque él conocía su obra, él conocía el trabajo. Y por eso él dice que yo fui y le dije a mi padre, es la única vez en que el Padre le dice no al Señor Jesús. De resto, todo lo que Jesús pidió, el Padre lo dio. Pero esto es la única vez en que el Padre le dijo a su Hijo, no Señor, usted me cumple. No atiendo a su clamor, no atiendo a su ruego, no atiendo a su lloro, no atiendo a su clamor, porque hay una obra por delante, hay una salvación, hay un pueblo, hay unas naciones, hay unas situaciones de mi creación. Por eso a veces uno dice, yo le he rogado, le he suplicado, he llorado, he hecho, pero Dios no quiere. Señor, hágase su voluntad en mí. Hágase su voluntad. ¿Qué es lo que busca el Señor a través de su lloro, a través de su lamento, a través de las situaciones que cada uno de nosotros vivimos? ¿Qué está formando el Señor? Su fe. La está limpiando, la está perfeccionando, la está acercando a Dios, porque usted tiene que llegar limpia arriba a donde el Señor la está esperando. Y por eso aquí Él dice, otra vez, y en el 26:44, dice que volvió a venir y que allá los discípulos con las muelas para arriba durmiendo. ¿Y qué dice la palabra? Dice, dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo lo mismo. Padre mío, te ruego, te suplico, por favor, ya no soy capaz, Señor. ¿Y qué dice? Que vino los ángeles, lo fortaleció. Vaya, hágale. Lo llenó de su gracia, lo llenó de su poder, lo llenó de su amor, estuvo ahí con él. Vaya, hágale, mijo. Porque al final, el beneficiario somos nosotros. Y usted que es instrumento de honra. Porque cuando sufrimos, pasamos dificultades, vivimos situaciones, es porque yo voy a hacer honra para Dios. Y yo voy a ser una utilizada por Dios para hacer honra, para llevar su nombre, para ir a llevar luz a las naciones. Para eso es el sufrimiento, hermano. Para eso es la pena, el dolor, la angustia, el afán y la zozobra que vivimos muchos. No porque, como yo le decía al Señor, yo no me siento mal, yo me siento que usted cada rato me jala la mecha y me tira al piso. Pero cuando Él me dio esta palabra, entendí que soy una elegida, que soy una llamada, que soy una escogida para el reino de Dios. Porque Él tiene para mí una corona, Él tiene un puesto y Él tiene un lugar en el reino para mí. Porque no ha sido fácil. No ha sido fácil mi vida. Y menos en las cosas de Dios, porque yo he tenido que aguantarle mucho al pueblo. Muchas cosas, muchas blasfemias, mentiras, bueno, lo que usted quiera. No ha sido fácil mis 33 años con el Señor. Y que yo a veces le digo, no quiero nada, deme la palabra. Irrevocable es su llamamiento y los dones de Dios. Es que hágale que la espera el reino. Y eso me tiene que animar, eso me tiene que a mí fortalecer y decir, listo, ya tengo la promesa, pero tengo que esforzarme. No, Dios me dijo que era salvo y aquí me quedo. Y allá, oiga, ya está pasando esto, que vaya ahora. No, porque es que yo ya soy salva. Y de a mí, ¿ya qué? No, ¿cuál es? Usted tiene que ir a cumplir la tarea, tiene que cumplirle al Señor. Porque nosotros no fuimos llamados solamente a quedarnos sentados. Fuimos llamados al reino, a llevar la palabra, a sufrir por Cristo. Si usted no sufre por el Señor, no hay nada a su favor, hermano. Porque es lo que dice la Escritura. Y es lo que dice la palabra. Dice Hebreos 5:8. Ahora mire por qué el Señor nos lleva al sufrimiento, a la pena, al dolor, al afán, a todo lo que nosotros vivimos. Dice, y aunque era ¿qué pasa? Por lo que padeció. ¿Qué quiere el Señor?
de por qué es su sufrimiento, por qué es su pena, por qué es su dolor, por qué es esas cosas, porque Dios le está enseñando que usted obedezca la palabra de Dios. Y si Cristo padeció, y que dice la Escritura, padeció y aprendió la obediencia. Por eso todo lo que estamos viviendo, ¿qué Dios quiere? ¿Qué dice mi Biblia? ¿Qué dice mi palabra? Cúmplala, cúmplala, cúmplala. Y si yo no la cumplo, y si yo no hago, entonces yo no estoy aprendiendo, entonces la prueba va a ser más fuerte, la situación va a ser más dura, y si el Señor ve que esa situación es causa de que yo me aparte, ¡pum!, le corto aquí, o siga, o se aparta, o me busca. Porque eso es lo que me está diciendo a mí la palabra de Dios. El padecimiento, la angustia, el afán, la zozobra y todo eso, ¿es para qué? Para que usted obedezca la palabra, para que nosotros obedezcamos la Escritura, para que yo sea obediente a lo que dice el Señor en su palabra. No para renegar, no para dármela de que yo me conozco la Biblia. ¿De qué me sirve? De nada. De nada. Entonces por eso aquí dice el Señor, la palabra padecer significa sufrir, soportar, tolerar. Además, significa experimentar un sentimiento. Por eso uno dice, ay no, qué vida tan sufrida la mía. Ay no, sufrida porque no tiene cosas materiales. Eso no es nada, y eso no la va a entrar a usted al reino, hermano. Porque usted está sufriendo por la carne. Y cuando el Señor le da, entonces usted se va al mundo. Se va al mundo a gastarle al hombre, al mundo, a dejarle allá al mundo. Pero cuando se pide aquí un apoyo para cualquier cosa, la gente no lo da, la gente no da. Pero allá, para entrar a sitios, para comer como mesas de faraones, sí, pero para la casa del Señor, ¿estamos o no estamos? ¿Sí o no? Pero es la palabra, hermano. Para que si usted está sufriendo, no porque no tiene dinero, por eso no tiene nada que ver delante de Dios. Si usted está padeciendo, si usted tiene una pena, si usted tiene cualquier situación por el nombre del Señor, dése por bien servido. Porque el Señor la llenará de gracia para que usted pueda soportar esa situación, pueda llegar al otro lado. Porque recuerde, cada uno de nosotros que somos la congregación, que somos los mensajeros del Señor, estamos en la mano del Señor. Estamos en la mano derecha porque así lo dice la palabra. Así lo dice la Escritura. Y eso el Señor va a empezar a mirar su obra, su esfuerzo. ¿Qué tanto usted se entrega para el Señor? ¿Qué tanto usted es diligente para las cosas de Dios? No porque usted regale cosas o dé cosas o usted tenga. Eso no tiene nada que ver. Por eso el Señor dice que no es por obras, pero su obra sí la va a calificar el Señor. Por eso es lo que dice Corintios, no sé si es en la primera carta, en el capítulo 3, su obra va a ser probada por el fuego. Si usted, lo que usted hizo para el Señor fue para Dios, ¿qué dice el Señor? Usted será plata y oro en las manos de Dios. Pero si la obra que fue probada con fuego, porque es el mismo elemento, usted se quema, ¿qué dice el Señor? Usted no lo hizo para el Señor. Y si yo no hago las cosas para Dios, dice, yo sufro pérdida, dice la palabra. Y vuelva otra vez, hermano. Por eso dice, anímese. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo, anímese, esfuerce, siga adelante, no importa el menosprecio, no importa que usted no tenga que comer, no importa que le toque a usted comer arroz con lenteja, y no más. Pero aquí, hermano, gócese si usted está en sufrimiento. Gócese si usted está pasando una situación dura y difícil. Gócese, ¿por qué? Porque usted es una elegida, usted es una apartada y usted será una puesta en la dirección y en el camino hacia el Señor. Porque eso es lo que dice la palabra. Y eso lo leímos en el Salmo cuando iniciamos la palabra. El Salmo 16. Muchos son los dolores del justo, dice. Se aumentarán los dolores del justo. Pero el que está fuera de la gracia, dice, el que está fuera de la gracia no tendrá parte conmigo. Pero el que está conmigo dentro de la gracia tendrá parte conmigo. Y dice aquí la palabra del Señor, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Muchos de pronto cuando están enfermos no leen la Biblia. No quiero leerla. Al contrario, cuando uno más tiene que leer.
Al contrario, cuando más usted ponga canciones y relájese y espere el proceso de Dios. Espere el proceso de Dios. Y ore, lea la Biblia. Bueno, yo la escuchaba, yo la leía, yo decía, Señor, no entiendo nada de lo que estoy leyendo. No entiendo nada, Señor. Y vuelvo y le digo, cuando hacía el programa, que yo dije, Señor, ¿aquí qué hago? No me siento físicamente, emocionalmente, no me siento para hacer el programa. Y me dijo, traiga a los que han hablado por YouTube de la fe y todo eso lo que ustedes están escuchando. Y las oraciones son del año pasado. Sí. ¿Por qué? Porque no podía, porque no soy capaz. Porque no era capaz y yo decía, Señor, pareciera que Dios me hubiera pasado el liquid paper y no me acordaba de nada. Y cuando me puse a leer sobre el Omicron, dice que parte de la gripa esa es que la persona pierde su estabilidad mental o algo mental. Y yo decía, ay, eso me dio a mí. Porque no me acordaba de nada. Yo decía, voy para la cocina y yo, ay, ¿qué vengo a hacer acá? Y yo, ¿pero qué vengo a hacer aquí? Y me devolví al cuarto otra vez a la cama a acostarme, bueno, con mi dolor ahí. Y yo, cuidando a Dara porque Estefanía estaba de su trabajo. Yuyu estaba trabajando y yo, Dios mío, y yo, ay, sí, ya, voy a hacer el almuerzo. Ay, pero, ¿qué era lo que voy a hacer de almuerzo? A ver, ¿qué hay? Ah, sí, aquí hay arrocito y aquí hay lenteja. Bueno, hagamos estas dos cosas. Y así. Y dice, la palabra del Señor dice, ¿qué busca el Padre cuando nosotros somos llevados a situaciones difíciles que traen sufrimiento, dolor y pena? ¿Qué dice la palabra? Obediencia. Dios está buscando su obediencia. Dios está buscando que usted aprenda a obedecer. Y cuando usted obedece, en usted se desarrolla la fe, se desarrolla el creer, se desarrolla la confiabilidad, se desarrolla todas las cosas en usted. Pero si usted no obedece, ¿cómo usted va a ver y va a creer en el Señor? ¿Cómo va a saber que esa obediencia le va a traer a usted bendición? ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo sabe usted esa situación, hermano? Si usted no practica la palabra, usted no obra la palabra. Ay, pero es que es... No piense, porque la palabra de Dios no se razona, se obedece. Cuando usted le pone raciocinio, le está poniendo pensamiento de hombre y no espiritualidad a la palabra. Hebreos 5:9, por favor. Ahora, si usted padeció, porque aquí dice el Señor que lloraba, que suplicaba, que no sé qué, pero padeció, y habiendo ¿qué? Sido perfeccionado, vino a ser autor de ¿qué? De eterna salvación. ¿Para quién? ¿Para quién es la salvación? Para los que obedecen su palabra. Por eso dice aquí la palabra, dice, habiendo sido ¿qué? Perfeccionado. ¿Qué me perfecciona a mí? El dolor. ¿Qué me perfecciona a mí? La obediencia a Dios. Independiente de ello, tengo que obedecer. No es lo que usted quiere, es lo que Dios busca en usted. Es la voluntad de Dios la que usted tiene que cumplir. Y fíjese que dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor ¿de qué? De la salvación eterna para aquel que es obediente a su palabra. Usted puede estar aquí, pero hay muchas cosas que usted no es obediente a la palabra. Entonces usted tiene que empezar a cuestionarse. Si yo dice la palabra que yo obedezco, soy salva, pero ¿en qué parte estoy desobedeciendo? Dígame, Señor, ¿en qué estoy en desobediencia? ¿Para qué? Para entrar en ese camino. ¿Para qué? Para poder entrar en la bendición de parte de Dios. Y dice la palabra del Señor, dice, vino a ser autor de eterna salvación. Mire, la obra del Señor, que fue de sufrimiento, que fue de todo lo que nosotros ya conocemos, vino a ¿qué? Padeció, ¿para qué? Para aprender la obediencia. ¿Él necesitaba? No, pero quería dejarnos a nosotros un ejemplo de aquel que ha sido llamado a ser del reino de Dios. Porque nosotros somos personas del reino de Dios. Y como personas del reino tenemos que aprender a caminar. Como personas del reino tenemos que aprender a obedecer al Señor. Tenemos un rey y nosotros somos sus súbditos. Tenemos que obedecerle al rey. Si no, vea, nos decapita el rey
¿o no? Y por eso dice acá, dice, y fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué ventajas, qué bendición, qué recompensa tuvo Jesús con su sufrimiento? Primero, que fuera el autor de la salvación. Segundo, dice, perfeccionando la obra del Señor. Dice, y luego, ese sufrimiento del Señor, esa obra de Cristo, ese caminar del Señor en obediencia, ¿qué le trajo? Que sea sumo sacerdote. Le dio una posición delante de Dios. Por eso cada vez que nosotros sufrimos, cada vez que nosotros pasamos, estamos en una condición delante de Dios para buscar perfección, obediencia, para tener una posición delante del Señor. O dígame lo que leía esta mañana en el nuevo, la lectura de la palabra de Dios. Cuando escuchaba la historia de José. ¿Qué pasó con José? 15 años. No tenía Martina, sino estaba sufriendo José por algo que él no cometió. Primero fue vendido por sus hermanos, el odio, todo lo que nosotros sabemos, lo que vivió José. Luego el que fue vendido a los ismaelitas. Luego que estuvo en la casa de Potifar, la mujer lo buscó y él le dijo que no, y eso lo llevó a la cárcel. Y sufrió, y estuvo allí, pero él nunca renegó de Dios. Hacía sus labores, hacía sus cosas, con amor, con temor, y con la esperanza de que algún día él saliera de allí. Pero él en un momento buscó la ayuda del hombre. Porque cuando le dijo al del vino, usted será restaurado y usted será ahorcado, pero usted, acuérdese, háblele del faraón delante del faraón de mí. Yo dije, uy, Señor, ahí sí, ponchado, porque se puso a buscar al hombre. ¿Y cuántos de nosotros creemos que es el hombre que me soluciona a mí mis problemas, el que me va a hacer feliz, el que me va a dar? Olvídese, es Dios. Y después dice que pasó un tiempo y ahí sí, Dios le dio un proceso, unos sueños al faraón de la hambruna y la situación en la que iba a entrar su pueblo, porque a Dios le interesa su pueblo. Por eso es el pueblo de Dios el que entra en tribulaciones, es el pueblo de Dios quien va a tener persecuciones, es el pueblo de Dios el que va a tener pena, dolor, porque usted está llamado a vivir en el reino. Por allá en un país de Europa mataron a todos los pastores y a todos los cristianos. Porque ya empezó la persecución, hermano. Y en muchas partes del mundo, pastores que están vendiendo, y eso es lo que yo le decía al Señor. Y ahí es donde uno dice, ¿por qué dijeron Dios me dijo que comprar y por qué ahora lo está vendiendo? Si fue de Dios, ¿usted no cree que Dios le va para sostenerlo? ¿Qué era lo que hablaba? No recuerdo con quién. Yo le dije, ahora tiene que vender la institución. ¿Y qué va a hacer el pastor con esa trillonada? ¿Por qué no le va y le dice a los menos favorecidos, venga, vamos a comprar unas casas y usted vaya para allá, y yo continúo con mi obra? Porque toda esa plata se la coge el pastor. Porque ese es el corazón, desafortunadamente. Porque hay más de 1000 iglesias que están siendo puestas en venta, que no son capaces con el mantenimiento y el sostenimiento de la congregación. Más de 50,000 pastores se entregaron al ministerio porque no son capaces de sostener, tuvieron que salir a trabajar. Porque la iglesia se perdió, la iglesia no cumple con nada, pues nos toca salir a trabajar. Y eso lo cuenta el Señor. Usted podía, ¿usted por qué no lo hizo? Usted podía, ¿usted por qué no lo hizo? Usted podía ayudar, usted podía apoyar, usted podía, ay, pero yo quedo con 200, ¿y qué tal que yo necesito 200 pesos para irme en el transporte? Y usted con los 200, no, es que el Señor no mira la cantidad, lo que el Señor está mirando es la actitud de su corazón con la que usted hace la cosa para Dios. Y dice aquí, la palabra del Señor dice, vino a ser autor y consumador, dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, o sea, lo máximo en el plano espiritual. Pero para poder llegar a ser sumo sacerdote, ¿qué pasó con Jesús? ¿Fue silbando? ¿Fue cantando? ¿Fue jugando la tángara?
fue comiendo de casa en casa. Padeció, hermano, sufrió, lloró, fue traicionado, fue negado, vivió muchas situaciones. ¿Para qué? Para que hoy esté sentado como sumo sacerdote delante de Dios. Por eso gócese, gócese por su tribulación, gócese por su pérdida, gócese por la circunstancia. ¿Por qué? Porque usted está, si usted obedece la palabra, usted tendrá una condición y una posición delante de Dios y una corona y una recompensa. Porque eso yo lo entendí, de todas estas situaciones, de todas estas circunstancias, de todo lo que yo viví. Y yo decía, no, esto no es, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es. Cuando el Señor me dijo, esta fue la palabra que me dio el Señor. Gócese, mija. Gócese porque usted está llamada al reino, usted es escogida, pero llégueme hasta el final, hasta donde yo diga, hasta cuando yo diga, hasta aquí llega usted, vámonos, lo fuimos. Como Pablo, como todos los demás, le sirvieron al Señor. ¿Cómo murieron los discípulos del Señor? Le hicieron las honras fúnebres en cajones de oro como los artistas. No fueron aserrados, no fueron decapitados, no fueron maltratados, no fueron... Ese es el verdadero siervo del Señor. Ese es el verdadero hijo de Dios. Ese es el verdadero apartado, separado para aquel que ha sido llamado para una buena obra para el Señor. Pero el Señor lo necesita a usted como vasija de honra, no como deshonra. Porque si usted deshonra, usted cumplirá una profecía para que usted se condene y los otros entren, como le pasó a Judas. En las manos de usted, usted coloca lo que Dios quiere para usted. Porque Judas fue llamado y él no quiso. Tenía la plata, caminaba con el Señor, estaba con el Señor, pero su corazón nunca lo quiso. Usted va a decir, ¿es el propósito? Sí, claro. Porque Dios sabe quién se convierte de corazón y quién no. Y el que no se convierte será, lo que dice la Escritura, usado como vasija de deshonra para mi casa. Somos nosotros los que elegimos, hermano. Y si usted ha sido llamada al Señor, camine de acuerdo a lo que dice la palabra. No sienta pena ni se sienta mal porque usted no sale de la una cuando se manda para la otra. Que usted no tiene bienes, amén, aleluya, el día que se vaya no deja problemas. Porque se muere alguien y empiezan el bonche, que yo quiero esto, y va el avión y entra a la casa y saca todo, y después cuando vengan a mirar el otro ya se llevó la mitad de lo que dejó el difunto. Porque ese es el corazón del hombre. Por eso yo le invito para que usted analice su corazón, hermano. Mire a la conclusión que llegué con la enseñanza. Cuando somos obedientes a su palabra, entonces tendremos de parte de Dios 3 cosas. Primero, fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese fruto? Perfección en su carne. Porque dice el Señor que la carne, dice, en los días de su carne usted tendrá perfección. Y perfección es que usted camine de recto, usted obedezca, usted busca la semejanza con el Señor. Segundo, usted tiene una tarea a realizar y esa tarea lo va a llevar a usted a darle una condición o a un título allá arriba en el Señor. ¿Cuál fue el título del Señor? Autor de salvación. Esa fue la tarea por la que hizo el Señor su tarea, su sufrimiento, su lloro, todo lo que nosotros sabemos que el Señor sufrió. Y la tercera es la recompensa o el reconocimiento de Dios. ¿Y cuál fue? Sumo sacerdote según lo más alto que tiene el Señor, el orden de Melquisedec. Ni siquiera fue de Leví, sino el orden de Melquisedec. Eso es lo que el Señor nos dará, eso es lo que el Señor tendrá con cada uno de nosotros. Eso es lo que dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate ¿qué? En la gracia, en el favor que es en el Mesías. Por eso dice, el Señor es el que le va a dar a usted la fuerza, el ánimo, el empujoncito, lo va a apoyar, pero es en Él. Pero si nosotros no leemos la Escritura, si nosotros no hacemos lo que dice la palabra, hermano, no espere cosas buenas. Porque su prueba, su situación se va a convertir no en bendición, sino en tema de me voy de la iglesia. Y eso lo dicen con voz en cuello. Y no saben lo que están perdiendo, no saben lo que están hablando. Entonces fíjense que
yo decía, Señor, la gente dice muchas cosas y piensa otras tantas. Pero vuelvo y le repito, hermano, escuchaba una enseñanza que me mandó el doctor y me dejó, digamos, con seguridad y con certeza que lo que enseñó ese pastor, creo que fue en estos días, fue lo que yo les enseñé a ustedes en diciembre. Que familias fueron llamadas a situaciones duras y difíciles, pero esa familia tiene una tarea delante de Dios. Esa familia tiene una tarea delante de Dios, tiene una gracia, porque fue llamada a eso. Si no, recuerda cuando yo les di la enseñanza a ustedes de Marta y María. Fueron llamadas, perdieron su papá, perdieron su mamá, el hermano se murió, bueno, todas las situaciones que vivieron ellas. ¿Pero por qué? Porque a través había un milagro, era una enseñanza para el futuro de los que creían en Jesús. ¿Y qué era? La resurrección de los muertos. Familias fueron llamadas, ¿para qué? Para un objetivo específico, una tarea en especial. Y usted dice, uy, no, pero es que mi familia hemos sufrido, hemos perdido. Aleluya, gloria a Dios. Y que siga la situación. ¿Por qué? Porque su familia ha sido llamada a la gracia, su familia ha sido llamada a la salvación, su familia ha sido llamada a ser apartada por Dios. ¿Para qué? Para la salvación. Noé no fue lleno de gracia, y esa gracia entraron, ¿en dónde? En la barca. Y todo lo que vivieron, porque la Biblia no cuenta, pero yo me imagino todas las situaciones allá adentro. Moisés, todo lo que vivió Moisés, 40 años en el desierto siendo formado, instruido, preparado, ¿para qué? Para llevar a un pueblo, y que debido a su mal comportamiento y su reacción delante de Dios, no lo dejaron entrar a la tierra prometida. Dice la palabra que le rogó muchas veces al Señor, y el Señor dijo, no quiero ir sobre ese tema. Así como Pablo, Señor, quítame esta enfermedad, quítame esta. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en su debilidad. En su situación, mi poder se hará más grande. La manifestación mía, porque eso lo dijo el Señor en la profecía. Yo haré manifestaciones en medio de mi pueblo, pero para eso usted necesita tener una relación con el Señor. Necesitamos tener un vínculo, necesitamos tener una relación con el Señor a través de su palabra. No deje de buscar al Señor, hermano. No lo deje de buscar. Y si usted ve que puede congregarse, congréguese, porque aprendí en la palabra que cuando la Biblia me habla que las sinagogas, cuando Jesús iba a las sinagogas, ¿usted sabe qué es una sinagoga? Las casas de las personas. No es lo que uno quería tener, no. Una sinagoga era una casa de un creyente donde Jesús llegaba a predicar, a enseñar. Por eso una sinagoga era la casa de Lázaro. Una sinagoga fue donde él fue e hizo las cosas, porque Jesús iba al templo, iba muy seguido al templo y no dejaba de ir según la ley el día que le correspondía. Y ese día armaba el zaperoco, armaba la situación. ¿Por qué? Porque se ponía a sanar, se ponía no sé qué, y como las personas estaban en su ley, no, pero es que el sabbat no se puede hacer nada, no, pero es que mire, ese no cumple la ley, y las cosas no son como nosotros como las tenemos dispuestas. Por eso, hermana, yo le invito a que estudie la Biblia, estudie la palabra de Dios, para que Dios le revele a usted qué es lo que usted tiene que cambiar, qué es lo que nosotros tenemos que entrar en estos procesos, porque el Señor habló muchas cosas para que no seamos engañados, Era lo que creo que en 3 o 4 oportunidades el Señor lo dijo. Dijo, disciernan, escuchen y disciernan, porque es muy parecido las cosas del adversario con las cosas de Dios. Lo único que lo va a diferenciar usted es el discernimiento que usted tenga y la relación que usted tenga con el Señor. Por eso yo hablaba con alguien y yo le decía, yo escucho a la gente, y cuando yo digo, eso no está en la Biblia, eso no lo dice así la palabra. Entonces, cuando una sola cosa que no lo diga la Biblia, y yo lo hablo, ya leuda todo, y eso ya no es verdad. Ya deja de ser perfecta la palabra.
deja de ser verdadera la palabra. Por eso lea la escritura, hermano, estudie la palabra. Congréguese en lo que usted más pueda. El Señor no, yo le oí a alguien y me pareció muy bonito lo que dijo. El Señor nos llamó a congregarnos, no a conectarnos. Eso se lo oí a alguien y me pareció espectacular. Yo dije, vean, chévere que aprende uno cosas con la gente. El Señor nos llamó a congregarnos, no a conectarnos. Te va a decir, ay, pero esos son casos de casos, ¿sí o no? Casos de cosas, ¿cómo es? Cosas de casa, casos de cosas de casa. Algo que dice así. Pero aquí el Señor, hermano, nos está llamando y nos está diciendo, si usted es un escogido, un elegido, un apartado, porque eso es lo que significa la palabra iglesia. La iglesia no es esto, la iglesia es usted que ha sido apartada, puesta en un lugar diferente, donde Dios la va a tratar, donde Dios la va a mostrar, donde Dios va a hacer una tarea con usted, porque usted es honra para Dios. Porque nosotros vamos a hacer honra para el Señor. Porque mis obras y todo lo que yo hice van a estar delante de Dios. El fuego va a probar. ¿Salgo aprobada, como dice Corintios, o salgo reprobada, como dice la palabra del Señor? Y aquí es lo que el Señor nos enseña, hermano. Pídale al Señor siempre su gracia para que en el día que usted sale a hacer sus labores y sus tareas y todos los inconvenientes que se le puedan presentar, usted lleve la gracia del Mesías, lleve la bendición de Dios, lleve la llenura del Espíritu Santo para que usted pueda hablar la palabra, para que podamos decir y no terminemos diciendo cosas o reaccionando a situaciones y dañamos todo el pastel. Y después, ¿qué hacemos? Si ya dimos un testimonio equivocado, si ya dimos una tarea que no era la correcta, volver otra vez a comenzar, volver otra vez a caminar con el Señor. Por eso, hermanos, yo les invito para que se congreguen, yo les invito para que apoyen la causa del Señor, vaya evangelicen, vaya prediquen. No pierdan el tiempo subiendo fotos a YouTube o allá al Facebook. Esas son personas exhibicionistas que no tienen nada acá, que quieren que el mundo sepa. ¿Por qué? Porque falta de madurez. Suba cosas del Señor, pero que usted las esté cumpliendo. Porque es que eso es muy fácil, copy y pegue. Y manda y uno dice, esta persona, ¿por qué dice si uno sabe que no está haciendo eso? Usted no le haga morcillas al diablo. Si usted sabe que lo que está ahí usted no lo está cumpliendo, no lo haga. Pero para que otro, no, porque mejor no lo hace usted primero. Porque es que nosotros somos muy dados así, somos como Adán. Señor, ¿para qué me dio ella? Si sabía que me iba a llevar por el camino, ¿para qué me la dio? Ahora el malo del paseo fue el Señor. ¿Ya? Entonces vuelvo y le repito, hermano, para que usted aprenda la obediencia, es necesario ¿qué? El sufrimiento. Es necesario lo que dice la palabra. Y si Cristo lo vivió, ¿quiénes somos nosotros para no vivirlo igual? Exceptuando la muerte de Cristo, porque Él dijo, a la verdad, la copa que yo voy a beber, la van a beber ustedes. Persecuciones, dejaciones, maltrato, ultraje, todo eso. Pero lo único que nosotros no vamos a vivir es que vamos a morir en una cruz. Pero eso lo dice la palabra de Dios. Yo le invito para que usted se encamine con el Señor. Para que nosotros pongamos la dirección. No el piloto automático, no, yo voy aquí, que el avión sea que me lleve, ahí a ver, ¿para dónde me lleva el Señor? No, ¿cuáles? Usted tiene que orar, usted tiene que buscar qué va a hacer. Usted no puede seguir en la misma condición, si usted sabe que tiene talento, si usted sabe que tiene dones y favor de lo que nos explicó Cristian. Si usted sabe que hace buenas empanadas, haga empanadas y venda. Yo vendía empanadas. Vaya por las tiendas, lleve la muestrica y lleve, y yo sé que Dios le abrirá puertas. Si usted sabe coser, vaya, hágase lo que usted esté al alcance de su mano y vaya, por la tienda, por donde sea. Ay no, pero uy, qué oso, qué peluche. Yo vendí caramelos con Estefanía, yo llevaba las bolsitas de caramelos. Con Estefanía entramos a las tiendas.
Y cuando vendíamos una bolsita, Estefanía decía, eso, vendimos una paquita. Y eso me animaba a mí para entrar a la siguiente tienda. Vendí empanadas, ensamblé ropa, vendí almuerzos. ¿Para qué? Para sostener a mis 3 hijos. A mí nadie me dijo, usted tiene que comer. A mí nadie me dijo, usted paga riendo y usted tiene. A mí me tocó salirle al astro, hermano. Siempre con la bendición de Dios. Siempre con ellos. Y hoy estoy recogiendo lo que yo sembré en ellos. Porque ahora son ellos los que me están ayudando a mí en las mismas situaciones económicas. Son los que me están aportando, son los que me están ayudando, son los que me están dando de comer. Porque yo sembré, porque yo di. Pero si usted recibió de sus padres y usted es como ese que no mete la mano al bolsillo que tiene alacranes, porque no quiere dar nada. No espere que cuando usted tenga la necesidad le tienda la mano a usted. Porque lo que usted siembra, usted recoge. Si usted nunca ha sembrado nada, nunca espere nada de nadie. Porque lo más duro, lo más difícil es para el dar, hermano. Pero nos cuesta trabajo. Pero no porque sea imposible, es porque no queremos. Porque todo es el querer y el hacer. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cierre sus ojos. Y pidámosle al Señor que si vamos a vivir situaciones difíciles, circunstancias, nos llene de su gracia para poder pasar al otro lado. Para salir aprobados en medio de una situación, en medio de una circunstancia. No sabemos de qué manera y de qué forma Dios nos va a aprobar. Él mismo lo dice en su palabra. Se lo dijo a Moisés cuando iba a sacar al pueblo, que lo iba a probar y que quería mirar qué hay en el corazón. Gratitud, ingratitud, pleito, contienda, envidia, ¿qué hay en nuestro corazón? Son duras las situaciones, hermano, pero Dios nos sacará porque Él mismo lo dice en su palabra. Son duras las circunstancias. Tal vez usted llora, a mí Dios no me permite ni llorar. Y siempre digo, déjeme descansar el alma. Me dice, el alma la descanso yo, no las lágrimas. Señor, gracias. Gracias, Señor, por el trato de cada uno de nosotros. Porque dependiendo del llamado, dependiendo de la tarea, dependiendo de la obra de cada uno de nosotros, así serán nuestras pruebas, Señor. Así serán nuestras situaciones. Jesús vivió muchas cosas, Señor. Traiciones, negaciones. Le tocó muchas veces salir corriendo, huyendo del maltrato. Muchos cuestionamientos, aún de su misma honra, Señor. De todo lo que el hombre habla, Señor. Pero tú buscabas algo y era la perfección. Que nos sirviera, Señor, como autor de nuestra salvación, para que hoy esté sentado en el trono al lado del Padre, esperando el momento en que tú le digas, es tiempo de ir a la tierra, es tiempo de ir a recoger a los que son míos, a defender a los que son míos. Señor, prepáranos, porque tú dices en tu palabra que cuando veamos temblores, maremotos, guerras, rumores de guerra, pandemias, enfermedades, plagas, se aproxima el día de nuestra redención. Y nuestra redención es nuestra salida, Señor. Es nuestro sacarnos de aquí, ponernos en un lugar seguro, como lo hiciste con Isaías, Señor, como lo hiciste, Señor, con Noé, como también cuidaste muchas veces la integridad de Abraham, de Jacob, Señor, en medio de su miedo, de su afán, porque su hermano venía, Señor, pero tú guardaste la vida, Dios. Por eso, Dios eterno, Dios bendito, ayúdanos, Señor. Gracias por cada sufrimiento. Gracias por cada pena, por cada dolor. Gracias aún, Señor, por lo que pudimos comer en esos días de prueba,
de zozobra, de afán. Gracias porque el mejor medicamento fue su presencia, fue nuestra oración, nuestra fe, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de cada uno de ellos tú utilizarás a alguien para que supla en parte nuestras necesidades, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por el tiempo que nos diste en la emisora, Señor. Gracias, Señor, porque si es hasta ahí es porque tú quieres, Dios. Hicimos una tarea ardua, Señor, durante más de 10 años, Señor. Ahora le corresponde, Señor, que la palabra haya caído en buena tierra, Señor. Gracias por todos esos oídos que nos escucharon, que nos llamaron, que nos animaron, Señor, con sus comentarios. Gracias, Dios, por las personas de la emisora, por César, Señor, el que está allí haciendo que el programa saliera al aire, Señor. Gracias por la parte administrativa, Señor. Bendiga la emisora, Señor, porque a veces uno se queda pensando, es una institución, una empresa que pertenece a una religión universal, pero sin embargo nosotros estamos allí. Tú nos abriste este espacio, Señor. Y como decía César, aquí a los sacerdotes les gusta lo que usted habla, le parece edificante y muy bueno. Y gracias, Señor, por habernos mantenido allí en ese sitio, Señor, durante tantos años, Dios. Gracias por la provisión que le diste al doctor a través de su trabajo, de su esfuerzo, el negarse a sí mismo a muchas cosas para llevar su evangelio, Señor. El negarse de pronto a muchas circunstancias, Señor, para llevar la palabra. Gracias por todos aquellos que un día estuvieron allí, Señor, que estuvieron a través de cualquier programa, Señor. Pero seguiremos, Dios. Seguiremos en las redes sociales, Dios. Seguiremos, Señor, llevando su palabra, llevando su mensaje. Y tú, Señor, harás lo que tengas que hacer. Gracias por Nora, la diligencia, Señor. Gracias, Señor, por cada ficha, por cada plantilla, por cada palabra tan hermosa, Señor. Todas esas cosas tan bonitas que ella escribe, que a veces le pasa un escalofrío con lo que ella escribe. Una niña, Señor, que lleva unos cuantos tiempitos con el Señor y nos da sopa y seco a muchos de nosotros, Señor. Bendígala a ella, bendígale su trabajo, bendígale su estudio, Señor. Igual que Cristian, Señor, el apoyo y el aporte que le puede hacer él también, Señor. Gracias, Señor, por la labor de cada uno de nosotros en tu reino, Señor, en su iglesia. Gracias, divino Salvador. Aún gracias por este sitio que tú nos tienes, Señor. Gracias, Señor, porque nos han permitido, Señor, cumplir siempre, Señor, en el tiempo en que se cumplen los requerimientos. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios. Gracias por esa inmobiliaria, Señor, que nos abrió, que confió en las cosas de nosotros. Gracias porque aquí está Claudia, Señor, que ha estado muy pendiente de este sitio, de su esposito, Señor. Sánelo, ábrale el entendimiento para que pueda comprender las palabras de aquel que murió en la cruz. Gracias por la obra de ella, evangelizadora allí en el campo, y todas esas personas a las que ella le habla de su palabra, Señor. Gracias por cada uno de los que están aquí y que de acuerdo a su fe, a su creencia, de acuerdo a su entrega con el Señor, así, Señor, caminan contigo. Gracias por el doctor allí en Málaga, Señor. Bendígalo, guárdalo, dale su salud, Señor. Porque esa fue la otra profecía, Señor, que se cumplió, la enfermedad de esa noche del doctor, que tú la hablaste, Señor, a través de la profecía, cuando dijiste que oráramos por la salud del doctor, Señor. Gracias porque se cumplió, la profecía mía, Señor, de que mi familia toda entraría en ese proceso, pero todos hemos salido, Señor. Todos hemos salido avante, Señor. Gracias, Dios, gracias porque tú sabes cómo hiciste cada cosa. Probaste, Señor, me llevaste allí, Señor, me demostraste que en medio de esa situación tú estuviste ahí, tú guardaste la vida, Señor. No me pusiste en estrecho, Señor, porque tú sabes que esas situaciones yo no sería capaz, Señor.
Gracias, Dios, por la vida de mi mamá, por la vida de cada uno de los hijos, por la vida de cada uno, Señor. Gracias, Dios. Bendígalos, Señor, guarda y cuida. Bendiga a Rosita allí en Orosí, Señor, que está con su hijo, Señor, compartiendo y ayudando a su hijo, Señor, que nuevamente retome el camino, Padre. Gracias, Señor amado, gracias, Dios eterno. Guarda, Señor, a aquellos que no pudieron venir por las razones que sean, Dios. Bendígalos, guárdalos, cuídalos y protégelos, Señor. A todos, Dios, que estemos en la sombra del Omnipotente, Dios. Revístanos de poder a todos para saber, Señor, que lo que viene es porque hemos sido elegidos, seleccionados para entrar en el reino, Señor. Y hay que trabajar hasta el fin, como dice su palabra, Señor. Hasta el fin de los días, hasta el fin en que vengas tú, seguiremos luchando, batallando por sostenernos en medio de un mundo cambiante, Señor. En medio de los amadores de sí mismos, Señor. En medio de tanta falacia, en medio de tanta apostasía, en medio de tantas mentiras con respecto a su obra, con respecto a sus enseñanzas, Dios. Gracias, Señor, porque tú traerás luz a cada uno de nosotros y traerás luz a su palabra para que nosotros podamos entender lo que tú tienes para nosotros. Bendícenos, Señor. Gracias por tenerme aquí en pie, Señor. Gracias, Señor, por cada día de relajación, por cada día que tú me permitiste, Señor, tener un ambiente diferente. Gracias, Señor, por el cuidado de mis hijos, Señor, que estuvieron ahí al pendiente, Señor. Gracias, Dios, gracias, amado. Gracias por cada hermano que levantó una oración. Gracias por cada hermano, Señor, que hizo llegar hasta mí, Señor, su ofrenda, su apoyo, su ayuda, bendito Dios. Gracias, amado Jesús, gracias, Rey, gracias, Divino Salvador. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.